Bien, pues bueno, bienvenidos a esta clase que hoy vamos a tocar, o sea, dando continuidad a la clase anterior en la que hablábamos de la creación. En este momento lo que vamos a hacer es un recorrido sobre el primer libro de la Torá, el primer libro llamado Bereshit, ¿no? O Génesis, ¿no? La traducción que se le da es Génesis, pero como les decía, los libros, o parashá, en este caso, las parashá, en este caso, el libro de Génesis, empieza con la parashá Bereshit. Esta parashá, el nombre, en realidad, en vez de que lo llamáramos Génesis, el nombre que le tendríamos que dar es en el principio creó, ¿no? En el principio se creó, o el principio de la creación, ¿no? Porque empieza así el texto, ¿no? Bereshit bara Elohim, que ya lo hemos como visto o escuchado por lo menos en las clases anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, más que exponer términos sobre otras, como lo han sido en otras clases, lo que va a pasar ahorita es que voy a dar lectura, ¿no? Traducción del primer libro, y quiero llevarlas como por un recorrido de cómo se presenta, a diferencia de otros textos o las traducciones de este texto de la Torá que a lo mejor en su momento llegaron a leer o escucharon en en algún grupo, algún grupo religioso, algún grupo de estudio de Biblia, ¿no? Por decirlo así. Eh, y bueno, voy a compartir pantalla para que vayamos justo al tema a que ya nos corresponde a esta clase, ¿no? Eh, Como les decía la vez pasada, hay diferentes formas de analizar los textos sagrados, y aquí voy a hacer un hincapié sobre el término kadosh, que es el término en hebreo se llamaría como lo sagrado, ¿no? O lo santo, que es como eh, um, se le diría la Torah como Torah Kadosh, ¿no? O Torah Santa, ¿no? Y este término de santo o santificado sí, un santo, es muy peculiar que cuando lo llevamos a un contexto religioso, considerar como algo santo pareciera que es como algo que no pertenece a este mundo, que pertenece a un lugar en el que solo puede vivir ahí aquello que no está manchado, aquello que está limpio, en un momento determinado como casi como aquello que no tiene pecado, que no ha sido, que no es impuro, ¿no? Y esta forma de verlo sí corresponde de alguna forma a esto que se está diciendo, pero en realidad lo que se refiere con Kadosh es aquello que está separado, o sea, aquello a lo que se le da un lugar. Eh, si yo tuviera que mezclar, y quizás estoy cometiendo un error, pero si tuviera que mezclarlo con otra religión o con otra forma de vida, si de pronto en Oriente alguien separa el alimento, ¿no? de una forma determinada y lo da a una deidad, ¿no? Ese alimento separado, ¿no? Que ya tiene un significado distinto, que ya no va a cubrir como la función de los demás, de los demás alimentos, y este alimento se va a separar. Al momento de ser separado, entonces ya sería santo, ya sería como Kadosh, ¿no? La parte maravillosa de esto, y por qué se le llama Torah Kadosh, ¿no? Es que es un libro, es un texto sagrado, porque no pertenece a este plano, porque tiene una vibración muy elevada, ¿no? Y que más allá del contenido, como los decía la otra vez, que de pronto nos podemos sorprender que
parecería que tiene un sinnúmero de historias bélicas, un sinnúmero de historias de tristeza de pronto, muertes, el familiar enfermo, el no sé cuál. Más allá de ese contenido, todo el texto ha pasado por miles de años de análisis, de descubrimiento de entendimiento que genera que al conectarse con toda la sabiduría que está dentro de este texto, lo hace especial, no solo porque aparezca un nombre de una deidad, ¿no? O sea, en este caso de Dios, del Eterno, ¿no? O sea, como un texto de algún, de un Dios, ¿no? No solo porque aparecería o aparece varios nombres del Eterno en el texto de la Torá, que ya lo platicamos en su momento, a qué me refiero con diferentes nombres, no solo porque aparecería el nombre, sino porque por esencia el texto tiene demasiada sabiduría, tiene demasiada información que no es capaz no se concibe que sea capaz de haber sido generado en este plano. Entonces, eso hace que sea una información o un instructivo separado, ¿no? Más adelante iremos viendo cómo al separar y darle lugar a las cosas y separar irlo como como dándole un lugar especial, podemos vivir de alguna forma con elementos santos, ¿no? Porque hay una gran diferencia al no separarlo. Y voy ya directamente al texto. Ya habíamos hablado que en el principio Dios, el Eterno, creó el cielo y la tierra, ¿no? Y aquí voy a hacer énfasis con el nombre del Eterno que aparece en la primera parte, que es de Bereshit. El nombre del Eterno, el nombre de Dios que aparece aquí es Elohim, ¿no? Entonces, al principio creó Elohim, el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, con oscuridad sobre la faz de las profundidades, pero el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Aquí, algo que quisiera como incentivar en ustedes es, dicen por ahí que el judío que no pregunta no es judío, ¿no? Y no planteo aquí que seamos judíos, ¿no? Pero a lo que me refiero aquí, lo que quiero decir con esto es que aquella persona que no se cuestiona, aquella persona que no trata de buscar respuestas sobre aquello que los demás lo dan por hecho, no jamás podrá abrir los ojos ante cierta verdad o ciertos acontecimientos o ciertas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, lo que quisiera incentivar con ustedes es, como lo vamos a hacer ahorita, es cuestionar y analizar a profundidad de pronto como con lupa ciertas cosas que suceden en la vida, que en este caso vamos a analizar el texto, pero si lo analizamos sobre la vida misma que tenemos, nos daremos cuenta que aquello que no entendemos podemos encontrarle un significado si nos detenemos, si separamos, ¿no? y lo analizamos y lo desmenuzamos, podemos entender el por qué nos pasan ciertas cosas, por qué cierto acontecimiento, por qué cierta forma por qué la familia en la que estamos. Son como varias cosas que tienen un significado más allá de la confusión. Entonces, yo en el texto voy a hacer cuestionamientos y vamos a ir avanzando. Algunas de estas preguntas que pondré en la mesa no daré respuesta, no habrá una respuesta directa. Algunas otras sí tendrán respuesta, pero otras no las habrá. Pero lo que quiero es que vayamos como viendo el texto, perderle un poco el miedo al texto, porque el texto está hecho para eso, para descifrarlo, para encontrar respuestas. No voy a abrir el texto solamente, lo voy a leer y mágicamente me tiene una respuesta, sino a veces tengo que indagar un poco, ¿no? Entonces, en el segundo párrafo, aquí es como cuestionarnos lo siguiente. La tierra estaba sin forma y vacía, con oscuridad sobre la faz de las profundidades,
pero el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Entonces aquí pareciera que hay algo contradictorio. Si decía que estaba vacía, ¿no? y después al final nos dice que se movía sobre la superficie del agua, entonces ya había agua. No podía entonces estar vacía como tal. Hay una parte también interesante. Si dice la tierra estaba sin forma y estaba vacía, es como si dijéramos, es un foco sin forma. Pero en realidad un foco que no, que cuando parece que está vacío, ¿no? O un vaso que parecería que está vacío, al decir que está vacío, podríamos tratar de entender que tiene una forma que va a contener ese aparente vacío, ¿no? Es como un vaso, es como una caja, ¿no? Es como un elemento que para poder decir que está vacío, es porque no hay nada dentro de ese contenedor, pero ese contenedor tendría que tener una forma. Entonces, no necesariamente sería que no hubiera una forma, ¿no? Quizá, uh, en realidad parte de lo que podríamos analizar en este punto es que no había una forma estructurada dentro de la intención, quizá. No había todavía una propuesta para activarse, ¿no? Estaba inerte, estaba sin actividad o todavía no se le daba indicación a ese objeto. Si recordamos la clase pasada, en donde hablábamos acerca de la capacidad del lenguaje, y si nosotros somos capaces de mover las moléculas del agua y transformarlas, ¿qué sucede con el creador de todo, con la energía suprema, que puede crear de la nada acontecimientos o situaciones? Entonces, aquí en un momento determinado podría ser que todo estaba, pero sin todavía tener una indicación, sin todavía darle una orden. Orden no de una orden, me refiero a un mandato, ¿no? O sea, todavía no se le daba una indicación a ese algo que estaba, no se le daba una indicación para que se activara, ¿no? Pero entonces, ¿no? El siguiente párrafo dijo Elohim, haya luz, y la luz cobró existencia. Aquí hay una parte en la que si profundizamos mucho y nos metemos en cuestiones como metafísica, física cuántica, o como estos elementos que no llegamos a entender, ¿no? Sería como un poco también complejo determinar cómo es que se hizo la luz, ¿no? Y la luz cobró existencia, ¿no? Entonces, como en este momento nuestra mente no nos da quizá la capacidad de entender si había, cómo surge la luz, si siempre hemos nosotros entendido la luz porque la hemos visto y sabemos que siempre ha estado, pero cómo es que de la nada, que no puede existir la nada, sino es de todo ese algo que estaba sin activación, cómo de pronto se convierte en una energía llamada luz, ¿no? Continúa aquí diciendo, Elohim vio que la luz era buena y Dios dividió entre la luz y la oscuridad. Aquí algo muy valioso que quiero que vayamos analizando es que Elohim, hay una parte de Kabbalah que habla acerca de que cuando se generaron los mundos, y creo que lo dije alguna vez en una de las clases, es que hay dos formas de manifestación, o hay diferentes formas de manifestación de la energía creadora, y una de ellas es Elohim, y otra es Adonai, y otra es Hashem, o el nombre, o hay diferentes manifestaciones de la energía. Y aquí lo plantea esta parte de la Torá, que es como si hubiera un diálogo con él, como con él mismo, como con una parte de él, como si de pronto estuviera, es como cuando nosotros nos ponemos al espejo y nos ponemos a hablar y nos decimos a nosotros mismos cosas, ¿no? Y oye, José Juan, pues, no, pues tienes que hacer esto, y no sé si les ha pasado, pero de pronto es muy curioso cuando nos hablamos, cuando tenemos diálogo con nosotros, podemos hablarnos como si fuéramos otras personas, como si estuviéramos hablando a un amigo o a alguien, pero en realidad no estamos hablando a nosotros. Entonces aquí es donde hay todavía un estudio y todo un análisis acerca de qué quería decir este texto, cómo es que el Eterno nos manifiesta esta información,
al hablar acerca de como una separación, ¿no? Entonces, en este caso, Elohim vio que la luz era buena. Entonces, hay una aprobación. Es como, lo hice y le doy el sello de calidad. Ah, esto está bueno. Es muy curioso que, el máximo creador tuviera que darle una manifestación de una aprobación y decir, ah, esto me quedó chulada, esto me quedó bueno, esto es bueno, ¿no? O algo, o por algo es, cuando en realidad es como si lo demás que se hace no tuviera ese sello, ¿no? No tuviera ese manifestación de aprobación. Pero más adelante vamos a ir viendo por qué es que se presentan este tipo de cosas, pero el hablar sobre el que se aprueba, se le da un término de esto es bueno, bueno para qué, bueno para quién, ¿no? Ahí como dejamos, se quedará como la pregunta al aire, ¿no? Después habla acerca de que llamó a la luz día, a la oscuridad la llamó noche. Después de eso, Elohim eh, eh, dijo que haya un firmamento en medio y agua del agua dividida entre agua y agua, o sea, separó las aguas, ¿no? Elohim de este modo hizo el firmamento y este separó el agua debajo del firmamento del agua de arriba del firmamento superior, ¿no? O de arriba, ¿no? Aquí se habla que una parte de lo que se habla de Kabbalah que plantea es, al separar las aguas se refiere como al conocimiento o a la esencia, las esencias superiores y las esencias inferiores, al descubrimiento de las cosas y a las cosas ya creadas, ¿no? Es como una separación por qué se habla de la manifestación de la información, porque la Torah en muchos momentos de la Kabbalah se dice que la Torah es agua, ¿no? Porque es aquella información, aquella energía, aquellos elementos que se adhieren a tu vida, que te dan vida, ¿no? Y por eso se le llama agua de vida a esta información, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que los sabios hablan acerca de esta separación de agua, a qué se refería, ¿no? Y hay las traducciones, se dan cuenta, muchas veces hablamos de que las traducciones uno dice, ah, bueno, está separando el agua del agua del cielo y el agua el agua de la superficie, ¿no? Entonces está como dándole una indicación a que tiene que haber agua que va a venir de arriba y agua que va a fluir por debajo, ¿no? Después dice, Elohim llamó al firmamento cielo, fue la tarde y fue la mañana un segundo día. Aquí pareciera que empieza a ver cuando hablamos de que se dan etapas de día, no corresponde a un día en específico, o sea, es decir, un momento, sino a un espacio de tiempo, ¿no? Años, décadas, cientos, miles de años, ¿no? O sea, es como una etapa determinada, pero aquí se empieza a tocar un tema como muy curioso que habla acerca de cómo se considera el día, cuándo empieza el día, ¿no? Cuando aquí se habla y dice, fue la tarde y fue la mañana un segundo día, y no como normalmente consideramos nosotros, ¿no? Que empiezas el día en la mañana y termina en la tarde. Y aquí parece, empieza en la tarde y termina en la mañana, ¿no? O termina al día siguiente. En el judaísmo se considera que el calendario es un calendario lunar y el día empieza cuando aparece la primera estrella del firmamento, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí empieza a haber como una relación, se separa la luz de la oscuridad. Y entonces si de pronto nos damos cuenta que empieza a haber oscuridad, que ya va a venir la oscuridad, pero de repente aparece un primer destello, que es la primera estrella, que normalmente son entre las 6:30 o 7 de la noche, más o menos son horarios que varían. Ahí empieza el día en el judaísmo, del día lunar, y termina el día es decir, al día siguiente, por llamarlo así, o sea, donde cuando aparece nuevamente la siguiente estrella. Entonces, 7 de la noche, avanzan las horas,
1, 2 de la mañana, 3, 4, 2 de la tarde, 5 de la tarde, ¿no? Hasta que vuelven a ser las 7, 6 y media, 7 de la tarde. Ese es el día en el calendario lunar, ¿no? Después, pues sigue hablando acerca de del agua y demás, empieza a hablar de la separación, empieza a hablar acerca de los mares, donde ya se separa la tierra y se separa el agua que corre y le llama tierra o superficie seca, se llama tierra y a la otra le llama mar, ¿no? Y aquí hay una parte interesantísima, porque dice, Elohim, dijo Elohim, de la tierra vegetación, plantas que den semilla, y árboles frutales que produzcan sus propias clases de frutos con semillas, estas estarán o estén sobre la tierra, ¿no? Aquí ya empezaba a generar un sistema autónomo, ¿no? Un sistema que iba a estarse reproduciendo, un engrane que ya iba a empezar a generar que pues, tengo un árbol, que ese árbol va a dar un fruto, ¿no? Va a dar una semilla, y esa semilla cuando caiga va a volver a convertirse en un árbol y va a empezar a generar un sistema continuo, ¿no? Después, y nuevamente aquí aparece, ¿no? Bueno, Elohim diciendo Dios, y Elohim vio que era bueno. A ver, un segundito para... Ajá. Y Elohim, Kitov, ajá. Y Elohim vio que era bueno. Después hay un punto en donde separa las luminarias en el firmamento celestial para dividir el día y la noche, y servirán estas luminarias como pronóstico para las festividades, días y años. Parte del conocimiento primordial, o sea, más bien, parte del conocimiento, perdón la palabra, parte del conocimiento primario que adquiere el hombre, el primer hombre, el primer ente con características similares a lo que somos nosotros, ¿no? Ya venían eh, como con una serie de acontecimientos como las luminarias, que lo podemos considerar como los planetas, las estrellas, que iban a afectar a las condiciones de esta creación, ¿no? O sea, iban a manipular los acontecimientos. Y a eso me refiero con la astronomía, ¿no? La astrología, en donde todo lo que hemos escuchado de pronto, que si los horóscopos, que si esto, que córtate el cabello en luna nueva o en luna llena, perdón, o en luna menguante, o no sé cómo está el rollo, pero es córtate el cabello en una etapa de la luna determinada y te va a salir más rápido. Si te lo cortas en tal etapa de la luna, no te va a favorecer, ¿no? Al final, los astros tienen una gran influencia sobre la creación, ¿no? Sobre incluso los ciclos de fertilidad o los ciclos de sueño, ¿no? O sea, tienen todo un sistema que afecta a la creación. Entonces, se va yendo eh, como por etapas que tienen una continuidad, o sea, todo va generándose a través del mayor al menor, por llamarlo así, pero todos contienen lo mismo, ¿no? O sea, ya se creó la tierra, ya se creó el agua, ya se creó la vegetación. Después dice, Elohim, ¿no? Creó los grandes monstruos marinos junto con todas las especies, toda la especie particular de cosa viviente que se arrastra, de las que las aguas abundaron, y toda especie particular de criatura voladora alada. Varias información que se va presentando muchas veces nos da una sacudida, nos pone en contraparte con la ciencia, nos hace de repente ponernos y cuestionarnos, ¿no? ¿Tengo que creer en este texto? ¿Tengo que creer en los científicos que hablan acerca de la evolución, de que el hombre viene de una célula que empezó en el mar y que del mar hubo una evolución en los animales
peces, demás, que de pronto tuvieron que buscar alimento en la superficie para poder llegar a un árbol y entonces tuvieron que estirar y convertirse en animales que caminaron, que se pusieron en dos pies. Ese punto de la ciencia o del estudio de esta información que contrapone un texto que lo pone totalmente distinto, en donde empieza a hablar acerca de criaturas que empiezan, o sea, aquí en este sentido habla criaturas voladoras, criaturas del mar, ¿no? Y lo separa, ¿no? O sea, es como si de pronto, cuando se tiene que crear estos seres vivientes en este planeta o en este mundo o en los mundos, ¿no? Que esto es una cuestión muy interesante, de los mundos, está muy claro que tiene que haber criaturas que estén en un plano, ¿no? Cielo, ¿no? En un plano que tenga, que rompa la gravedad, ¿no? Que estén volando, que criaturas aladas o criaturas que pertenezcan a ese plano y que a lo mejor no necesitan alas para volar, pero están ahí, ¿no? Por decirlo de una forma, y criaturas que tienen que estar en la superficie, pero ya están concebidas desde un inicio. Después nuevamente dice, y Elohim dijo, produzca la tierra especies particulares de criaturas vivientes, especies particulares de ganado, animales de suelo y bestias de la tierra. Y es muy interesante ver que da una indicación, y aquí un punto a retomar de la clase anterior, en donde hablábamos acerca del lenguaje, del lenguaje hebreo o de la vibración de este lenguaje, y lo que se plantea en la Torah desde el principio es que no hubo nada creado si no fue dicho. Entonces el texto, como lo vamos analizando o hemos estado viendo ahorita, ¿no? Siempre dice, y Elohim, dijo Elohim, que acontezca tal cosa, que suceda tal cosa, dando órdenes, dando indicación, programando como si fuera un computador, y mientras lo va configurando, le va dando forma al hablar, ¿no? Hagamos, aquí hay un punto en donde dice, y dio la orden a Elohim, y dijo, produzca la tierra especies particulares de criaturas vivientes. Entonces, ya no está haciendo que los animales vengan como de la nada, como puestos, ya como programados, como el que estaba caminando, el que estaba arrastrándose o el que estaba volando, sino aquí le da la indicación a la tierra, ¿no? No solamente que produzca vegetación, que ya le había dado la indicación anterior, ya le había dado una orden eh, eh, a este cúmulo a esta tierra, o no quiero llamarlo como tierra como un planeta, sino a esta, eh, a esta serie de elementos que ya contienen, no se lo puedo considerar como, que fueran minerales, que fuera agua, que fueran, o sea, a una serie de elementos que ya tenía cierta información, le da una indicación, le da una orden, y le dice, más arriba hemos visto que decía, y que la vegetación, o sea, que dé vegetación. Entonces ya le estaba dando la cualidad de que este sistema pudiera generarlo por sí mismo, ¿no? Y lo mismo sucede con los animales, cosa que no es como tan fácil percibir o entender nosotros, ¿no? ¿Cómo es que un animal va a nacer de la tierra misma, de todos estos elementos químicos, físicos o elementos que tiene toda esta materialidad? ¿Cómo de ahí va a surgir de la nada aparentemente un ser vivo con codificación, con un pensamiento, ojos, nariz? O sea, ¿cómo va a programarlo de la tierra? Sería un análisis como muy profundo ahí para llegar a la respuesta de ello, ¿no? Pero lo mismo sucede, que en este acuerdo de formación se vuelve a decir, si nos damos cuenta, voy al versículo 24, que dice, dijo Elohim, produzca la tierra especies particulares, ¿no? Dio una indicación, ¿no? Lo que hizo que se hiciera.
Pero después en el 26 dice, Elohim, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del firmamento, los animales del ganado, toda la tierra y todo animal del suelo que recorre la tierra. No voy a meter en estos temas acerca como de, y el hombre estaba diseñado o estaba la tierra hecha y el hombre llegó en un pastizal hermoso, verde y animales y andaban cantando los conejos y casi todo este rollo. No, creo que lo que me interesa mucho que analicemos es que hay una comunicación más allá de un solo participante, porque dice hagamos al hombre. Y lo que los cabalistas plantean de esto es que la energía de los astros, la energía de la tierra, la energía de los cielos, ¿no? de la energía superior, de la energía inferior, todos estos participaron para crear al hombre, para darle todo ese conocimiento que ya venía dándose, de estos reinos o de estas etapas que ya venían dándose, como el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, ¿no? Después vendría el hombre, y el hombre, dentro del estudio cabalístico acerca el significado de hombre, ¿no? O Adam, se plantea en un punto determinado con los estudios de los sabios, es que es el animal parlante. Más adelante vamos a ver por qué, pero es el animal que tiene una capacidad creadora a través del lenguaje, ¿no? Entonces, se considera en Kabbalah que el ser humano fue hecho, o el hombre, más bien el hombre Adam, ¿no? Fue hecho por la energía de los astros, y cada astro tiene una energía. En la Cábala se plantea que Marte tiene una energía determinada, Venus tiene una energía determinada, ¿no? La Luna tiene una energía determinada, y toda esta mezcla de energías, ¿no? Dieron origen a este ser que iba como a contener. Y es cuando entra la parte religiosa, ¿no? O la parte, ahora, religiosa, porque muchas veces se escucha que somos el ser superior, la creación máxima, y que podemos eh, como estar por encima de todos los elementos, todos los demás elementos creadores, ¿no? Pero en la parte mística justamente es eso, ¿no? ¿Por qué podríamos estar por encima de todos los demás elementos? Es porque estar por encima no significa que tenemos que arrasar y destruirlos y pasar, hacer lo que uno quiera, ¿no? Pero por encima de los elementos es que contenemos todos estos elementos y tenemos dentro de nosotros la sabiduría de la tierra misma, los minerales, ¿no? El sodio, el potasio, aquellos minerales que necesitamos. Nosotros tenemos conocimiento acerca de estos minerales, nuestro cuerpo conoce estos minerales. Eh, la parte de los vegetales, ¿no? La sabiduría acerca de las plantas, cómo un té de manzanilla nos ayuda, cómo la hierbabuena, cómo las plantas de poder nos afectan, ¿no? Cómo en muchas culturas se habla acerca de estas plantas de poder como marihuana, o como grandes maestros que les llaman peyote, o plantas que generan ciertas reacciones químicas en el ser humano, que lo lleva a un estado de elevación de conciencia, pero es que el que lo hace es la planta que está activando algo dentro del ser humano, ¿no? Entonces también, pues, contenemos una sabiduría, tenemos la energía de las plantas, y la energía de los animales, la energía capaz de dar, de producir, de generar una energía em, que lo podemos ver como, qué curioso que vemos un animalito, un pollo o una vaca o un borrego o un búho, ¿no? O sea, me voy por un animal que no está como dentro de estos animales que llega a comer el ser humano, pero
O sea, es como un búho, ¿no? O un delfín, que bueno, que hay seres humanos que se comen todo, ¿no? Pero es, que estos seres, ¿no? Esta inteligencia, esta capacidad de moverse en comunidades o esta capacidad de análisis, ¿no? Toda esa energía también la contenemos nosotros, ¿no? Es por ello que podemos incluso establecer una relación amistosa, por llamarlo de una forma, una relación con los animales, ¿no? Entonces, por eso es que en escala va haciendo que el hombre es como el que tiene la mayor perfección, pero porque contiene a todo lo creado con anterioridad, ¿no? Es por ello que se plantea que cuando se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, mal interpretado muchas ocasiones o mal visto en su momento, es como si esto viniera de un creador celestial que dice voy a hacerlo igualito a mí, ¿no? Cuando en realidad lo que se está diciendo aquí es un ser que va a contener toda la creación anterior, ¿no? Toda la creación, incluyendo que toda creación viene de un creador, ¿no? Toda esa esencia, toda esa vibración, toda esa energía, lo contiene a imagen y semejanza de todo lo creado, ¿no? Entonces, nos une, esta forma de verlo nos une con todo el sistema, nos une con el planeta Tierra, nos une con el reino mineral, con el reino vegetal, con el reino animal, ¿no? Con los reinos superiores o inferiores, por llamarlo, nos unen en un todo, ¿no? Todos somos uno, por llamarlo así, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener cuidado con lo que se creó, ¿no? Por llamarlo. Tenemos que cuidar lo creado. Eh, Después hay una parte, no, ya no me voy a irme punto por punto, pero termina en esta parte, dice, y Elohim vio todo lo que había hecho, y he aquí, era muy bueno, fue la tarde, fue la mañana del sexto día, ¿no? Eh, Pareciera que el motivo de la creación misma está vinculado con esta última frase, en donde se plantea que el creador, la energía creadora, vio todo lo que se había logrado hacer a través de un acuerdo entre todo el sistema que se iba dando, estas energías inteligentes que se iban generando, todo este sistema, y que vio que se armonizó todo, que todo produjo, que todo dio vegetación, dio animales, dio minerales, que todo fue dando, y esto lo cataloga como algo muy bueno, ¿no? Es decir, como si llegara a considerar que esto lo hiciera feliz, ¿no? No podemos hablar de felicidad sobre la energía creadora misma porque es un pedacito, ¿no? Pero, pero la creación se plantea que el motivo de la creación está vinculado meramente con el creador, ¿no? Ojalá, no sé si por ahí se entendió eso, pero ojalá se entienda cómo están vinculadas la criatura con el creador mismo. No se pueden separar. Están unidos directamente porque no podría haber un creador sin criatura y no podría haber una criatura sin creador. Eh, voy a adelantarme una parte que es a la que quería yo que se llegara sobre Bereshit, ¿no? Dice, recuerdan que todo lo que estábamos hablando del sistema, se habla acerca, el nombre que aparece ahí en el texto, en el primer capítulo de Bereshit, es el nombre del creador, es Elohim. Déjenme, me regreso un poquito y a ver si lo pueden ver, solamente para que hagamos esta distinción del texto, ¿no? Este nombre que estoy señalando, este nombre sagrado, es Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem, Elohim, Elohim.
Y este sistema fue creado con esta energía, con la energía del creador, ¿no? Pero en esta etapa de creador, esa personalidad del creador, por llamarlo de una forma. Y más adelante, aquí dice, se vuelve como a narrar, dice, Dios formó al hombre del polvo del suelo e impulsó en sus narices el aliento de vida. El hombre, de este modo, llegó a ser una criatura viviente. Pero este acto de tomar, ¿no?, el polvo o de crear, de tomar como si en este caso fuera, vamos a hacerlo ya físicamente, vamos a tomarlo si lo tuviéramos que aterrizar a nuestro pensamiento de moldear algo, o de agarrar el barro, o por llamarlo así, es tomarlo como con las manos, darle forma, ¿no? Y después inyectarle un aliento, darle vida a ese aparente ser que no tenía como vida misma, ¿no? Pero aquí el nombre que aparece es Yud Hei Pav Hei. Este es uno de los nombres más poderosos del creador, ¿no? Más adelante iremos viendo, se le llama Hashem, o el nombre, ¿no?, o tetragrama, ¿no?, conformado por 4 letras, que aquí hago un paréntesis y hago una aclaración. Hay un error cuando escuchamos a las religiones que surgen del judaísmo y que se separan de alguna forma y empiezan a generar su identidad misma, empiezan a nombrar al creador, al todopoderoso con un solo nombre, y le dan un nombre llamado Jehová, ¿no? Jehová, si lo tuviéramos que separar en sílabas, ¿no? G-O-V, no, Jehová. Este nombre, si lo separáramos en sílabas, tiene una relación, suena, proviene del sonido que originalmente se daba, que hoy se desconoce cuál era la pronunciación adecuada, correcta de este tetragrama, ¿no? No lo pronunciamos, no tiene el anterior, si se dan cuenta, lo nombrábamos Elohim, ¿no? Aquí de hecho nos aparecen, aquí por ejemplo dice, estas son las crónicas del cielo y de la tierra cuando fueron creados en el día de el Eterno, ¿no?, que completó la tierra y el cielo. Aquí en este texto aparece Yud Hei Vav Hei y aparece Elohim, que es el creador, este creador que habíamos hablado ya, que era como el sistema. Pero aquí ya aparece con el nombre de las 4 letras, el nombre del tetragrama, que contiene la energía masculina y la energía femenina, que contiene el equilibrio, que es como el yin yang, que contiene esa dualidad, esa parte que complementa, ¿no?, que no solo es rigor, sino tiene todo en equilibrio. Este nombre no lo pronunciamos, ¿no? Cuando aparece en los textos lo nombramos, lo llamamos como Adonai, o nuestro Señor, lo nombramos Hashem, ¿no? Pero este nombre no se pronuncia. Pero aquí ya aparece, aquí empieza a aparecer porque pareciera que empieza a dar forma de lo creado, le empieza a dar una característica como bondadosa, como amorosa, ¿no? Justo es aquí en donde hablamos de Dios formó al hombre del polvo del suelo e impulsó en sus narices el aliento de vida. Después habla del jardín del Edén,
cómo estaba ubicado al oriente, o al oriente de dónde, ¿no? O sea, son como algunas cuestiones que siempre se han preguntado los sabios, que nos han dado mucha revelación de con estos textos, ¿no? Adonai Elohim, ¿no? Bueno, Adonai porque mencionamos aquí, nuevamente les menciono que es de Yud Hei Bab Hei, Elohim. Aquí parece que se unifican o se unen el eterno en su forma de Elohim y el eterno en su forma de Yud Kei Bab Kei, ¿no? Para crear del suelo todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comer, ¿no? Incluyendo el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y aquí es donde empieza toda nuestra historia, todo nuestro asunto que nos han cargado durante tantos años, desde que muchos de nosotros nacemos, en el que empieza a haber una gran separación diciendo, vivíamos tan padre en el Edén que de pronto por una regada nos hicieron y nos castigaron y estamos en un mundo sufriendo y en un mundo padeciendo todas las inclemencias del tiempo y demás, y hay un enorme error en esta percepción, ¿no? Pero es esto que al final había un lugar maravilloso en donde todo se nos daba, donde todo estaba, brincábamos como conejos y todo era felicidad, y de pronto cometimos un gravísimo error, ¿no? Es una percepción como muy minúscula de las situaciones, ¿no? Aquí habla acerca de unos ríos, aquí habla acerca de el nombre de un río determinado, Pishon, y rodeada toda la tierra, Javilá, donde hay oro, o sea, daba perdón, ciertas ubicaciones, ciertos lugares, ¿no? Perdón, aquí no era lo del río, aquí está el río, el nombre del segundo río, Gijón, que rodea la tierra, de Kush. Empieza a ver como todo un asunto, como si fuera un mapa. Por aquí están estas cosas, por aquí está este río, por aquí empieza a ver aquí está, por ejemplo, el cuarto río es el Éufrates, ¿no? Empieza a darle como una ubicación que muchos de los sabios han tratado de localizar en dónde hubiera estado ese Edén, porque hay un río Éufrates que hay todavía por ahí, o sea, por así que a nivel, en el territorio en el planeta hay un río Éufrates y por ahí entonces es que, por ahí tendría que haber sido el Edén original. Entonces, no, toda una serie de cuestionamientos, pero eh, empieza a haber como toda una serie de diálogo entre Adonai o Yud-Kei Vab-Kei y Elohim. Hay una parte aquí en donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré un ayudante compatible para él, y entonces plantea que había formado a toda bestia salvaje y a toda ave del cielo, los trajo ante el hombre para ver qué nombre le pondría a cada uno de ellos. Entonces parecería que voy a agarrar a todos los seres creados con plastilina, y antes de que yo sepa que este es un perro, este es un gato, este es un león, este es una ardilla, ¿no? Es que a través de que el hombre lo nombra a los animales, ¿no? Empiezan a tener características, eh, dice, de cualquier modo que el hombre llamase a cada cosa viviente, permanecería así su nombre, ¿no? Es decir, que las, eh, esta masilla que se le daba al hombre, esta plastilina con una forma determinada, él decía, se mueve de esta forma, esto es un ardilla. Y entonces al nombrarlo ardilla le dio la característica de la ardilla que hace, que sube, que recolecta, que mueve la cola, le doy la indicación, ¿no? Entonces es maravilloso que sea considerado al hombre como parte de la creación, que formó parte de el programar, el ayudar a que existiera em, que existieran todos estos seres que tuvieran ciertas características y que el hombre le diera algo a esos animales, le diera algo a esos seres, ¿no? Esto todavía reafirma una relación mucho más cercana, mucho más sólida entre los animales y el hombre, dado que el hombre
los formó también, les dio forma a través del nombre. El hombre después dio nombre a todo animal de ganado, ave de firmamento, así como también a todas las bestias salvajes, pero el hombre no encontró una ayuda que fuera compatible para él. Hasta este punto, ¿no?, toda la creación estaba vinculado como con elementos físicos, ya animales en donde se reúne o el hombre está, conforma parte de ello. Y ahí hay un cuestionamiento que lo dejaré ahí al aire, para tomarlo la siguiente clase, quedarnos aquí y tomar la siguiente clase. Porque en la siguiente se estará hablando acerca de el hombre, el primer hombre que fue creado, quién lo creó, cómo se creó. Ese hombre existe con una dualidad inicial, después de ahí surge una separación de un hombre y una mujer, después viene el asunto de entre como hombre y mujer, y la mujer, la relación que existe con un personaje, la famosa serpiente, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en ese momento ya con esta novela, ¿no?, llamémosla así? ¿Qué sucede detrás de estos seres que le dan origen a parte de nuestra conciencia cuando se nos ha dicho como todo un proceso de castigo, como todo un proceso de que algo estaba conspirando, ¿no? Cuando hemos visto que todo lo que hasta este momento, todo lo que se ha generado, todo viene contenido, todo se desprende de una primera parte que le va a nutrir al otro. La tierra va a nutrir a las plantas van a nutrir a los animales van a convivir, van a formar parte del ser humano, van a formar parte. Y ahí hay muchos libros maravillosos o textos que hablan acerca de cómo se acercaban, cómo el perro, cómo llegó al hombre y qué vio el hombre en característica del perro para darle el nombre en hebreo. Lógico, todo esto es en hebreo, ¿no? Cómo lo nombró perro en hebreo y que tiene ciertas características, cómo nombró al cerdo, cómo nombró a etc., ¿no? Y hay como toda una historia detrás y es maravilloso ver cómo los nombres tienen cualidades. Nosotros lo llamamos ahorita un perro, te los daré en la próxima clase, pero esto que llamamos nosotros perro, que parecería como sin tanto significado, en hebreo la palabra que corresponde a perro es maravilloso, es hermoso el cómo es nombrado el animal. Entonces, hasta aquí dejamos esta clase, hasta aquí nos quedamos con el proceso, pero la idea que quiero que se lleven es qué tan conectado estamos en el día a día con todo lo que nos rodea, ¿no? Con el lugar en el que habitamos, la materia con la que trabajamos, es decir, un escritorio, una computadora que está formada de plástico, metales y vidrio, cristal en el monitor. ¿Qué tan conectados estamos, conscientes estamos de que estamos hechos de esa misma materia, ¿no? ¿Qué tan conscientes estamos del pasto, de las plantas, de las flores, del árbol, ¿no?, que está conectado con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa igual con los animales? Y ahí quienes tienen animalitos pueden entender mucho de esto cuando el animal genera una reacción maravillosa al verte llegar, ¿no?, del trabajo o al reconocerte después de un rato de no verte o a jugar contigo. Esa reacción que adquiere hacia ti como ser humano es que existe una conexión impresionante. Pero si eso hace un animal, si eso hace un ser vivo como pues, un animal, un perrito, un gatito, un pájaro, un pez, o sea, los que tienen su pecera con sus pececitos, ¿cómo reaccionan de pronto también? ¿Cómo, cómo reaccionan las plantas? ¿Cómo reacciona el árbol que tienes en casa? ¿Cómo reacciona la planta cuando estás? Cuando volteas a verlo o cuando lo tomas.
¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona la tierra en la que caminas, ¿no? O el pasto o la tierra con la que de repente te sientas a comer algo en el jardín, ¿no? ¿Cómo reacciona? ¿Qué vibración tiene? ¿Cómo se alegra o cómo vibra o cómo se comunica contigo ese ente aparente, que aparentemente no tiene vida? ¿Cómo reacciona a ti, ser humano, ser creador que los contienes a todos? ¿Cómo reacciona? Y la invitación es, conéctense, hagan reacción, activen su conexión con lo que los rodea, con todo lo creado, ¿no? Con los animales, con las plantas, con el agua, con los minerales, con la tierra, con las piedras. O sea, todo está vibrando y todo nos vio nacer, ¿no? Le debemos a todos estos reinos haber estado antes de nosotros para darnos lugar en este espacio, en este lugar. Entonces cierro la clase con esto y me gustaría escuchar si tienen algún comentario, algo que les haya vibrado dentro de esto que platicamos, que se comentó, que me platiquen un poquito qué opinan, si quieren algo muy leve, tampoco, porque luego da pena hablar, ¿verdad? Pero algo leve, algo muy cortito de esto que quieran compartir. Edna, no sé si quieres compartir para nutrir las clases solamente. Sí, bueno, a ver si no escucha mucho ruido, es que estoy, no sé, trabajando por aquí cerca. Sí, sí, sí. Esta clase sí me interesó mucho porque a lo mejor es que como fue un tema que hasta cierto punto hemos conocido por la historia en cómo Dios creó la tierra y el hombre, o sea, hice muchas anotaciones y la verdad, cada que hacía anotaciones, sí, como tú decías, me cuestionaba como de muchas cosas, ¿no? Y yo decía, oye, sí, tienes razón en esto. Y es que a lo mejor, bueno, como iniciaste con que a veces hay que cuestionarnos sobre las cosas, hay que analizar las cosas, pero como dices, no, a veces no preguntamos o no queremos como expresar esa duda porque tenemos miedo al rechazo o a la vergüenza o al qué va a pensar la otra persona, ¿no? Y a lo mejor por eso igual yo ahorita como que también en estas clases a veces sí digo, es que no sé qué decir o qué tal si que lo digo está mal o X cosa, ¿no? Entonces, ahorita sí me surgieron así como varias dudas. No voy a extender, pero algo que me llegó mucho fue que fue cuando dijiste que cuando se creó la luz, pues Dios le dio como esa aprobación de que fue bueno bueno, fue que fue, es bueno. Entonces, cuando cuestionas que bueno, ¿para qué o para quién? Así es como que Dios fue quien le dio ese equilibrio y es que por eso bueno, yo lo analicé así como, no sé si está muy fumado o mal, pero lo analicé así como que al crear la luz y dijo que era bueno, como todo lo bueno tiene que haber un equilibrio y así fue que dio la noche o dio la oscuridad también, o sea, le dio la oportunidad a la oscuridad y no solo que se quedara con la luz del día. Y otra cosa, igual que también me dio mucho fue que, bueno, cuando mencionaste que la cábala es agua y que en el agua pues hay como, ay, bueno, no sé, como niveles, como etapas. Yo lo entendí así como que la cábala es tan profunda también como el agua que a veces ahorita, si nos damos cuenta, en el agua hay como profundidades que no se conocen y como que es difícil de conocer porque pues es muy profunda el agua, pero yo ya es como que lo analicé y es así como que hay un mundo ahí en lo profundo que igual como en la cábala que pues, no, a lo mejor no conocemos y que es como muy, mucho para analizar. No sé si me Mira, explico. perdón, Edna, por interrumpirte, pero fíjate que esto que acabas de decir es como, wow, o sea, súper padre, maravilloso lo que salió, porque por lo siguiente, nada más hay un pequeño ajuste. Lo que mencionaba acerca de
¿quién dicen, o sea, cómo se dice que es agua? ¿A qué corresponde el agua? El agua está relacionado con la Torá. Torá, Ujú, acuérdate que Torá es el libro es como la Biblia, ¿no? Mal puesto así. El Antiguo Testamento, la Torá es toda esa información. ujú, Eso es lo que le llaman agua de vida. La Cábala, ¿no? Que es todo lo que hemos estado viendo como esta, como analizar, entrar a las profundidades, recibir como información, descubrir cosas nuevas, haciendo ujú, una mención de lo que tú dices, es como mmm, la Torah es tan profunda y van a ir viendo que de pronto es así de, wow, ¿en serio tiene tantas cosas y de pronto información tan, hasta parecería como de ciencia ficción? Y pues, es más, el mundo es más ciencia ficción de lo que creemos, ¿no? Este, el, el agua que hiciste mención, yo lo imaginé cuando ibas hablando, es como, decías, el agua y las profundidades, y me imaginaba un gran océano, y me ujú, imaginaba un buzo. O sea, debajo del agüita en el que está nadando apenas o en el bote que donde va a aventarse el buzo, debajo de eso hay animales, corales, profundidades así como cañones, ujú, volcanes, o sea, es todo un mundo inmerso, profundo que no vemos y que, o incluso, si lo comparas tal y como lo acabas de hacer, está increíble. Una de las cosas que menos se ha descubierto en el planeta en el que vivimos es qué sucede en la vida que está dentro del agua. O sea, dentro de los mares es lo que menos conoce el hombre en relación a lo que está por encima del mar. O sea, conocemos exacto. animales que están, que incluso los encuentran congelados en las montañas más elevadas y encuentran, o un hombre lo encuentran congelado y entonces lo empiezan a analizar, lo empiezan a estudiar. Pero lo que se encuentra en las profundidades Ujú, no ha sido descubierto todavía. Esa analogía que planteas de la Torá, que la Torá es tan profunda, ¿no? O estos misticismos son, o sea, es tan profunda, que la Cábala lo que hace es que nos empieza a preparar, nos empieza a dar como, esta información nos da como oxígeno, como si fuera un tanque de oxígeno. Entonces nos da la oportunidad de bajar primero 2 metros, ¿no? ujú, 3 metros de profundidad, 4, ¿no? 5, y entonces hay un punto en donde decimos, no, no puedo bajar más, ya no puedo bajar más, me tengo que subir nuevamente. Pero ese haber bajado y encontrar y alcanzar a ver cosas te dan la necesidad así profunda de querer ir más adentro, más abajo. ujú, Entonces te tienes que ir preparando, te tienes que ir preparando y preparando y preparando y preparando y preparando para ir cada vez más profundo para que el regreso no cueste trabajo ni tampoco sea peligroso entrar tan profundo y salir de la profundidad, ¿no? ujú. Entonces, no sé, yo lo vi así conforme a lo que mencionaste, me gustó Sí, mucho sí, así, y, exactamente. y Ujú. así lo interpreté. Sí, justamente es lo que te decía, porque, o sea, al hacer esa mención, o sea, luego como que me llegó esa idea y dije, oh, vaya, no sé si a lo mejor como que al momento en que dijiste, analicemos bien las cosas o así, me fui como muy lejos, pero eso es lo que yo vi en esa oración que dijiste, bueno, en esa frase que dijiste. Esa frase. Al igual que también, bueno, ya como último, cuando mencionabas pues todo lo de la astrología, todo lo de la vegetación y eso, que al final se creó, bueno, no al final, pero después se creó al hombre, de todo esto, es como la conexión también que tenemos, era lo que tú mencionabas antes, que con todo tenemos una conexión muy fuerte, muy grande, entonces aquí como que eso me llamó mucho la atención de ahorita cómo lo manejaste, de cómo lo dijiste o sea, nosotros sí, y es claro, ¿no? Tenemos esa conexión con las plantas, con los animales, que por eso es que ellos también son seres vivos y hasta cierto punto, pues, tienen como características que nosotros tenemos de ellos, así como esas cosas son las que más me llamaron la atención de esta clase, y pues sí, Sí. espero con ansias la otra clase. Eso es todo. Fíjate, esto último que mencionaste es, igual dejo la pregunta al aire para que ustedes puedan tener la respuesta en un momento. ¿Los animales, las plantas y los minerales se parecen a nosotros? O sea, muchas veces vemos un animal que reacciona, que actúa, que llega y te brinca o te ronronea y dices, se parece tanto, parece un humano, parece que se parece a mí. Y es
o él se parece a mí como hombre, o yo me parezco a él, porque si yo contengo algo de él, yo puedo parecerme. Y tengo un elemento extra, que es como si le hubiera puesto una capa extra, un alma extra al ser humano. Es cuando se habla que se insufló, que se agregó un elemento encima de lo que ya tenía. Ese elemento que se agrega, ¿no? Le da un despertar mayor y lo hace al hombre, el animal, el vegetal, el mineral, ¿no? Hecho un ser capaz de bendecir, de dar, de amar, de algo que, digo, lo tengo que decir tal como se plantea. Es un alma extra, por llamarlo, que no tienen los animales. O sea, Ujú. nosotros tenemos al animal, nosotros tenemos al vegetal y tenemos al mineral, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y ahí hay una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos algo muy especial, superior, divino, aun cuando los animales y las plantas son maravillosas, son divinas, nosotros tenemos un pelito más, ¿no? Un aliento de vida, un algo más a diferencia de los otros seres. Entonces ahí hay una gran responsabilidad. Pero bueno, gracias, Edna. Viri, no sé si quieres compartir algo pequeñito, alguna inquietud, algo chiquito. Pues realmente la interpretación que se le está dando a lo que estás leyendo me gusta mucho. Creo que se me hace muy interesante. De hecho, ya quiero que sea la otra clase, por lo que mencionaste que vamos a ver. Ok. Y me hace mucho más sentido la manera en la como lo estás traduciendo, ¿no? De alguna forma. Ujú. Porque bien, pues, digo, yo vengo de una familia católica. Ujú. Entonces, creo que, y también, pues, lo mismo, estudié de alguna forma la Biblia, como me la enseñaron, y la verdad es que nunca, ni siquiera me hizo sentido, no sentí ningún interés, ¿no? Y por eso creo que también empecé como a buscar un poco más en la ciencia, Ujú. para tener como más respuestas, pues, que me convencieran, que fueran más reales. Claro. Y pues me alejo, ¿no? O sea, me alejo de toda esta interpretación que se le da en una religión. Ujú. Y ahora como lo estás planteando, ya me hace más sentido, ¿sabes? O sea, como que, o sea, sí me gusta lo que estoy escuchando. Ok. Me gusta lo que estoy escuchando y bueno, pues ya con ganas de que sea la otra clase. Solo dejo, o sea, si de por sí les da ganas de que existe, que haya, les dejo todavía por ahí un bono. No voy a entrar a profundidad, pero voy a mencionar dos. No, hay un libro considerado en la Cábala, el más grande de los libros de la Cábala es el Zohar. Y hay otro libro dentro de la Cábala, hay otros libros que también son igual, o sea, súper importantes. Uno de estos libros es el Sefer Yetzirah. Sefer es libro, ¿sí? O sea, es como el texto. Sefer en hebreo, ¿no? Yetzirah es de la formación. En el Sefer Yetzirah se habla mucho acerca de todo esto, de la relación de las letras con la formación, el sistema, la sefirot que ya habíamos hablado acerca del árbol de la vida, las energías que se van conteniendo y se van alineando, ¿no? Para determinar cómo llega la energía a nuestro mundo sobre el inciso, o sea, el mundo que está por debajo de todo el mundo superior. Y este libro, el Sefer Yetzirah, y lo menciono porque decías algo como muy curioso, ¿no? Yo también vengo de una familia católica y tampoco me hacía mucho sentido. Y se me hacía que la primera parte, ¿no? Y Dios creó el mundo y la tierra y los separó y los animales, y llegó Adán, llegó Eva, llegó la serpiente, crash.
Ujú. y se acabó. Y era tan pequeñito, ¿no? Que de pronto era como darle un hojazo, pasar la hoja y se acabó. Y en este parte de la creación, hasta llegar al hombre, es tan extenso, o sea, tiene más historia, tiene más conocimiento. La Cábala habla que hay dos Torah. La Torah escrita, que es todo el texto, que tiene toda una energía, todo un conocimiento, y la Torah oral. La Torah oral tiene muchísima información que no encuentras en una Biblia común o no encuentras a veces dentro del conocimiento, dentro del catolicismo, cristianismo. No lo señalo como algo que esté mal, solamente que yo no pude descubrir mayor conocimiento a profundidad de información que parecen solamente unos pequeños capítulos y chispazos. Y ahí en el Sefer Yetzirah, ya a nivel análisis teológico de dónde viene, quién lo escribió, por qué surge, de dónde surge. Hay miles de teorías o bueno, muchas teorías de dónde surge, quién fue el que lo llevó a un libro o como reproducirlo en libro, ¿no? Y moverlo, o quién tuvo el primer libro y el autor es como desconocido y siempre se arrebatan por ahí que si fue un rabino del siglo no sé qué, del primer siglo o antes del siglo del siglo que conocemos. Y hay una parte muy fuerte dentro de la Torah oral que atribuyen que el autor de ese libro es Abraham. Y Abraham recibió información porque Adán había dejado también otro libro que le había sido dictado por un ángel. Lo dejo ahí, ¿no? No quiero, y no quiero como profundizar ni que nos vayamos y que se nos pierda el horizonte en de pronto ver y ese libro, ¿cuál es? Y lo podemos leer y podemos entrar, y porque genera tanta inquietud que es como haber visto un resplandor en ese mar que decía Edna, ese océano, ver un resplandor y decir, yo quiero llegar a ese resplandor. ¿Qué dice? ¿No? O sea, antes no veía y ahora veo chispazos de luz, y qué interesante es que de pronto sepa uno que Abraham Avinu, que es como se le menciona como el padre o el patriarca o el gran Abraham, escribió un libro, ¿no? Y que lo pasó o que lo transmitió de manera oral a toda la población, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Y hay más información que se fue dando de manera oral, que se mantuvo en el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces hay toda una serie de textos y de información que rodea a la Torá, pero que es toda una serie de datos que hablan desde Adán, desde las primeras criaturas, de muchas cosas. O sea, es muy profundo, ¿no? Entonces, todavía si había ganas, creo que con eso dejo un bono extra que creo que les da Sí, todavía, puede dar muchas más ganas. sí, definitivamente. Perfecto, Viri. Pues muchísimas gracias. Acabamos la clase sin antes hacer la oración de término. Y ya había mandado ya al grupo donde está Lana Bejoac con cómo está la pronunciación. No quiero plantear como una tarea, es a voluntad si lo quieren hacer, pero uno de mis maestros me decía, y muy parecido a lo que decías ahorita, Viri, es cómo puedo creer en algo si no lo puedo comprobar. Y el eterno o la creación, el creador, no está peleado con que busquemos la comprobación, ¿no? Para eso estamos en este plano, ya se profundizará más en esto, pero eh, queremos de pronto encontrar algo que nos dé una señal, que se nos manifieste, y para poder, en el momento en que se manifiesta, podamos creer. Bueno, la invitación, tarea, como le quieran ver, como le quieran llamar, es
con el texto de Lana Bejoa, mi maestro decía, levántate y en cuanto te levantes, antes de empezar tus actividades, haz la oración de Lana Bejoa. Hazla durante una semana, ¿no? Y después platicamos, ¿no? Hay una invitación, si lo quieren hacer, adelante, si no, también no pasa nada, pero yo lo viví, yo experimenté cosas maravillosas, cosas que no quiero poner como, me pasó esto, me pasó aquello, porque no quiero como influir en su acontecimiento, pero las cosas más sencillas, ¿eh? O sea, no, pueden suceder cosas extraordinarias o pueden aparecer cosas o suceder cosas en la vida que son como ordinarias, pero que aparecen de una forma extraordinaria. O sea, cosas ordinarias que fueron dadas como por algo extraordinario. La invitación está, los que quieren hacer adelante y si no lo quieren hacer también es respetable y también es igual, no pasa nada, ¿no? Pero cierro la clase con esta oración, ¿no? La oración de la Navejoa. Anabejoa, Gebulaye Mineja, Tatit Cerura, Kabel Rina, Damhasak Benu, Tajarenu Nura, Nagi Bordor Shei Gudeja, Kebabat Shamren, Barhem Tajarem, Rahamet Sikateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Berob Tubja, Naela Dateja, Yahid Geye, Lamenjapene, sobre Kedushateja, Shabatenu Kabel Ushmat, Sakatenu Yodea Talumot, Baru Shenkebot, el culto de Olambae. Perfecto, chicos. Pues bueno, chicas, muchas gracias. Que pasen buena noche. En hebreo se dice Laila Top. Laila Top. Y nos estamos viendo la próxima clase. Bye bye. Gracias. Bye. Laila. Gracias, bye. Sí, se lo he escuchado.